Buen día, bienvenidos a Postdata. Es lunes 16 de febrero. Le tenemos las noticias. Para exigir que la reforma electoral garantice elecciones democráticas y organismos electorales imparciales, sin dependencia de partidos o autoridades, ciudadanos realizaron este domingo una cadena humana frente a Palacio de Gobierno en Morelia. El secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor, descartó la existencia de grupos de poder al interior de los penales de Michoacán, pero reconoció que las revisiones todavía han decomisado reproductores de música y memorias USB. Cepeda Villaseñor consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra ante alguna inconformidad con la reforma constitucional que limita la contratación de deuda a un sexenio. El gobierno del estado anunció que investiga los aumentos excesivos al predial que han denunciado ciudadanos de Uruapan, mientras que diputados locales presentaron una denuncia formal ante la Auditoría Superior de Michoacán. Tras los señalamientos, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, aseguró que pretenden enjuiciarla políticamente y terminar con el movimiento del sombrero. Un total de 2,092 parejas se unieron en matrimonio este 14 de febrero en Michoacán, como parte de las bodas masivas gratuitas que convocó el gobierno del estado. En un ambiente festivo y familiar, miles de morelianos asistieron al tradicional Festival del Torito de Petate, que se realizó este fin de semana en el primer cuadro de la capital michoacana. Con el objetivo de mejorar la movilidad y regular a comerciantes que invaden vialidades, el Ayuntamiento de Morelia implementará este año un programa integral de reordenamiento vial en el municipio. ¡Comenzamos! America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle en esta mañana de lunes 16 de febrero. Estamos llegando a la mitad de este segundo mes del año y con el gusto de cada día les saludo, le invito a que se quede con nosotros y se entere de lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y transmitimos para usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Estamos también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Acá le recuerdo que el noticiario se transmite tipo televisión. Y estamos también en la televisión, en el canal 8 de su telecable en Radio Tele. Todos los días también de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana en nuestra retransmisión. Gracias a todos por la confianza. Quedo a sus órdenes. Soy Carlos Monge. Esta mañana estamos arrancando a 11 grados, no se siente mucho frío, no hace tampoco tanto viento, así es que una mañana tranquila para que usted lo tenga en cuenta. Nos dice el meteorológico que va a ser un día caluroso, otra vez 26 grados. Ayer estuvo muy intenso el calor, llegamos pues arriba de los 30 grados ayer, estuvo intenso en la percepción más todavía, así es que ténganlo en cuenta. Ya sabe usted que febrero dicen hace muchos años que está pues un tanto loco y marzo otro poco, así es que vamos a prevenirnos porque sí ha estado este tema de la temperatura pues ya bastante calurosa al mediodía, tómelo en cuenta. Vámonos con las noticias. Mire, para exigir que la reforma electoral garantice elecciones democráticas y organismos electorales imparciales, sin dependencia de partidos o del poder en turno, ciudadanos realizaron este domingo una cadena humana frente a Palacio de Gobierno en el centro histórico de Morelia. En demanda de que la reforma electoral garantice un Instituto Nacional Electoral imparcial, sin estar sometido a ningún partido político o gobierno, ciudadanos se concentraron frente a Palacio de Gobierno, donde formaron una cadena humana.
Una de las participantes, Dayana Muñoz, declaró que se debe cuidar que la reforma no beneficie solo a ciertos sectores, para que la toma de decisiones no deje de ser democrática. Asimismo, consideró que la ciudadanía debe unirse y darse cuenta de la importancia que tienen los órganos electorales y entender que a todos en algún momento nos puede afectar una mala política. Híjole, la verdad es que más allá de abismos y lagunas, creo que beneficia a ciertos sectores, para que la toma de decisiones no pueda ser tan democrática y abrirle la puerta a muchos, ¿cómo podríamos decirlo? Abrir la puerta a que se puedan incluso malinterpretar los resultados, que los trabajos no sean del todo limpios, entre otras cosas. Por su parte, el vicepresidente del movimiento Ciudadanos Unidos por el Cambio, Alan Juárez, declaró que se sumaron a un llamado que se hizo en redes sociales para que la reforma electoral no sea una treta del gobierno para someter al INE. Consideró un riesgo que haya línea para el voto de los legisladores, ya que el partido oficial tiene mayoría en las cámaras federales, por lo que pueden hacer lo que quieran con la Constitución. Asimismo, planteó que los partidos están dormidos y que no hay una persona que represente la verdadera oposición en México. Ahora les mandan línea y hay una mayoría absoluta. Ellos pueden ahorita hacer lo que quieran con la Constitución, lo que quieran con México. Y pues eso es lo preocupante, ¿no? Eso es lo preocupante. Yo les he dicho a todos, ojalá surja un López Obrador en la oposición, porque en gobiernos de Calderón, en gobiernos de Peña Nieto, siempre había un López Obrador que cuestionaba y estaba señalando lo malo o lo que él creía malo. Ahora no hay un López Obrador, ahora no tenemos una persona que represente la verdadera oposición en México. Y pues creo que los partidos políticos están dormidos, los partidos políticos de oposición. Alan Juárez reconoció que hay temor para convocar a manifestaciones, debido a que en muchas ocasiones son víctimas de amenazas o hasta pueden perder el trabajo. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Víctor García. Bueno, pues ahí el tema trascendental que plantean estos ciudadanos, qué importantes señalamientos, ojalá que se pudieran mantener unas elecciones democráticas donde el voto cuente, qué importante que tuviéramos organismos electorales ciudadanos y autónomos. Eso hoy lo sabemos, no es así. Los órganos electorales están sometidos, se ha impuesto otra vez de manera brutal, grotesca, el poder en turno, y eso quedó demostrado en la pasada elección, sobre todo con el tema de la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión. Una tragedia lo que pasó, porque pues violentaron la Constitución y así la dejaron pasar el Instituto Nacional Electoral, pero también el Tribunal. Lamentable lo que ha pasado, y pues es una alerta, porque hoy lo que sabemos todos es que difícilmente el voto puede contar como contó tantos años, que permitió, entre otras cosas, la alternancia de los partidos en el poder. Un asunto importante que plantean. Y el tercero que vale la pena destacar, el asunto de la oposición, una oposición totalmente sometida, una oposición sin ideas, una oposición a la que compraron, a la que han comprado de manera cotidiana, de una manera también majadera, grotesca, y que eso los deja inhabilitados para poder ser realmente una oposición. Sin ideas, sin creatividad, dormidos, gozando de que ellos viven del erario, los que son ahí de los partidos, los amos y señores, pues ellos siguen cobrando, viviendo del erario, y eso les da pues privilegios con los que parece les resultan suficientes. En esa desgracia está hoy México. Ojalá alcancemos a despertar antes de que sea demasiado tarde. Échele usted un vistazo a cómo están padeciéndola en Cuba,
en cómo están padeciéndola en Venezuela. Y bueno, eso suele suceder cuando la ciudadanía se duerme y permite pues que unos poquitos se queden con todo el poder, dando a tole con el dedo. México está en esa ruta y, por cierto, muy avanzada en esa ruta. Así de terrible. Tras la aprobación de la reforma a la Constitución Política de Michoacán para limitar al Ejecutivo Estatal a contratar deuda de largo plazo solo que se pueda pagar durante el mismo sexenio, que no pueda ser heredada a la siguiente administración, el secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría la última palabra en caso de que se presente alguna acción de inconstitucionalidad. Confió en que el fallo sería favorable de la Suprema Corte para el Estado, ya que en el caso de Tlaxcala no ha prosperado ninguna inconformidad ante una modificación que ya se hizo similar. Cepeda Villaseñor coincidió en la determinación que tomó el Congreso del Estado al excluir a los ayuntamientos de la reforma, al argumentar las limitaciones financieras que enfrentan algunos gobiernos municipales. Pues se resolverá en la Corte, como son todos esos temas. No somos el único estado que lo tiene, me parece que Tlaxcala también tiene esta reforma constitucional de la no deuda y no prosperó ninguna controversia constitucional en ese estado, entonces esperamos así sea en el estado de Michoacán. El secretario de Gobierno Raúl Cepeda descartó la existencia de grupos de poder al interior de los penales de Michoacán, pero reconoció que en las revisiones que se han hecho todavía se han decomisado reproductores de música y memorias USB. En los días pasados volvió a circular alguna serie de imágenes de los cerezos de Michoacán, donde se aprecia, en especial de aquí, del de Mil Cumbres, donde se aprecia pues cualquier cantidad de botellas de alcohol, de dinero, etcétera, que pues generaron una alerta. Salió el gobierno de Michoacán a desmentir, a decir que eso no estaba sucediendo actualmente, que se trataban de fotografías de años del pasado, por allá del 2021-2022, y dice el secretario de Gobierno que, sin embargo, aunque esas fotografías no corresponden al momento actual, lo que sí puede reconocer es que todavía encuentran reproductores de música y memorias USB al interior de los cerezos. El secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor descartó la existencia de grupos de poder al interior de los penales de Michoacán, pero reconoció que integrantes de grupos criminales que están recluidos intentan operar desde el interior, por lo que este año se dotará de inhibidores de señal a todos los centros de readaptación social del Estado. En entrevista, aclaró que todos los días se realizan revisiones en las que todavía se han detectado aparatos que reproducen música y USBs o memorias que han sido aseguradas. En todos los penales se hacen revisiones, algunas revisiones salen prácticamente limpias, otras salen con algunos artefactos de música o USBs que todos son decomisados y son permanentes estas revisiones. En entrevista, anunció que para evitar las llamadas de extorsión, a lo largo de este año se equipará con inhibidores de señal a todos los penales de Michoacán. Explicó que la detención de líderes criminales como César Alejandro Sepúlveda Arellano, conocido como el Botox, desarticuló al grupo Los Blancos de Troya, pero saben que los dirigentes de las células delictivas siguen intentando operar desde el penal donde están recluidos. ¿Prevalecen estos cuotos de poder adentro, señor, en los penales? No, para nada. Las llamadas de extorsión que se siguen dando desde el interior. Se trabaja todos los días, hacemos revisiones, se han informado en las conferencias de prensa de seguridad. Todos los meses hacemos revisiones a todos los penales para estar erradicando estas prácticas. Las personas privadas de la libertad, pues muchos pertenecen a grupos delincuenciales que intentan seguir operando desde los penales, pero lo vamos a evitar. El responsable de la política interna en el Estado aclaró que las imágenes que circularon en redes sociales donde se observan botellas con alcohol, droga y otros artefactos al interior de un penal corresponden al 2021,
pero aclaró que esos custodios fueron dados de baja y sujetos a responsabilidad. Aclaró que hasta el momento no se han detectado a exfuncionarios o funcionarios que pudieran estar implicados, pero siguen las investigaciones pertinentes. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí lo que señala el secretario de Gobierno con este tema, pues que regularmente se mantiene controversial, en especial por esto que le preguntaban ahí las compañeras que lo entrevistaron. Es común, muy común, que las llamadas de extorsión vengan de los cerezos. Y usted se acordará que uno de los responsables de los cerezos en Michoacán, Ignacio Mendoza, que ya no está, uno de los cercanos al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, con quien operaron, se acordará usted, aquella, pues aquel alegato para evitar que Silvano Aureoles, aquella inconformidad legal, para que Silvano Aureoles no entregara notarías al final de su gobierno. Y el argumento que presentaron ahí con Ignacio Mendoza fue que no se ocupaban esas notarías, que no se había crecido la población, que no habían crecido los comercios, que era una irregularidad, y le ganaron la batalla a Silvano Aureoles. Y yo le decía a usted en aquellos días que no aplaudiera mucho, porque aunque pareciera una conquista, le dije que esas las iba a regalar Alfredo Ramírez. Y así sucedió. Lamentablemente no hay que ser brujo para saber cómo se las gasta la clase política en este país. Y lo que no regaló lo que no regaló Silvano Aureoles a sus cuates y a sus compadres, como argumentaban en aquellos días los oponentes de Morena, o mejor dicho, los oponentes de Silvano que estaban en Morena, pues terminaron haciendo lo mismo a Alfredo Ramírez, y una de esas le quedó a su cuate Ignacio Mendoza. A la esposa de su cuate Ignacio Mendoza le quedó una de esas notarías que no se debían entregar, que no hacían falta. Esas las regaló Alfredo Ramírez y ahí siguen operando. Le regaló a sus cuates, no fue la única, la esposa de Ignacio Mendoza. Es un tema que con usted lo hemos visto aquí a detalle. Y bueno, pues son de las contradicciones que carga Alfredo Ramírez Bedoya en este abuso del poder que ha hecho pues a lo largo de su gobierno. Y vale la pena tenerlo en cuenta porque a ese personaje, a ese cuate con el que detuvieron la entrega de notarías en la era Silvano Aureoles, pues luego lo hizo el director de los cerezos. Y en aquellos años, Ignacio Mendoza, antes de que saliera ahí por una serie de presuntas irregularidades y presuntos delitos cometidos que están todavía ahí en veremos, pero que ya lo dejaron fuera de lo público, en esos días defendía que los internos de los cerezos pues se les respetaran sus derechos humanos y tuvieran algunas posibilidades como el tener teléfonos, y eran defensas que hacía Ignacio Mendoza. Hoy esa es una desgracia porque hay personas que siguen cayendo en las garras de los delincuentes, que están detenidos en cerezos de todo el país, desde donde hacen llamadas telefónicas para extorsionar personas. Es una realidad, ¿eh? Dice pues el secretario de Gobierno que eso ya no pasa en los cerezos de Michoacán, porque luego hay quienes defienden a los delincuentes, acuérdese usted de Andrés Manuel López Obrador, y les permiten que incluso desde la cárcel sigan teniendo posibilidades de afectar a la sociedad. Inaudito, pero así opera nuestro México. Increíble. Bueno, Cepeda Villaseñor informó también que el gobierno de Michoacán anunció que investiga los aumentos excesivos del predial que han denunciado ciudadanos en Uruapan. El gobierno de Michoacán investiga los cobros excesivos del impuesto predial que han denunciado ciudadanos de Uruapan y que, de acuerdo a funcionarios municipales, son parte de un programa de actualización de costos que deberá comprobar el ayuntamiento. El secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor, explicó que la situación al parecer es irregular, ya que la modificación de montos debe estar autorizada por el Cabildo y soportada por un estudio catastral
que esperan que la autoridad municipal les haga llegar, ya que al momento no tienen las actas de cabildo que pudieran sostenerlo. Estamos investigando esa situación, que al parecer es irregular, hay que decirlo, para que un municipio que tiene su propia dirección de catastro pueda hacer esa actualización catastral, debe de estar soportado por un estudio. Como gobierno del estado no tenemos actualmente una copia de ese estudio, ni de las actas de cabildo que hayan autorizado eso. Ya se han solicitado al ayuntamiento de Uruapan, estamos en espera de que nos las entreguen. Ya hay denuncias ciudadanas también en el Tribunal de Justicia Administrativo que esperemos sean resueltas lo más pronto posible. Es un tema muy sentido por la sociedad. Cepeda Villaseñor afirmó que las denuncias ciudadanas se han presentado incluso en el Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que en el transcurso de las siguientes semanas se reunirán con integrantes del gobierno municipal para revisar el tema. Ellos argumentan que tienen efectivamente un estudio de actualización catastral, habría que revisarlo. Yo espero reunirme esta próxima semana con el secretario del ayuntamiento, con quien he estado en comunicación. Todavía el día de ayer sostuvimos una llamada telefónica para revisar el sustento a estos elevados costos que están poniéndole al predial en la ciudad de Uruapan. Recordó que en diciembre el gobierno del estado autorizó un anticipo de participaciones federales al ayuntamiento de Uruapan para garantizar el pago de la nómina y aguinaldo a la plantilla laboral, recursos que serán descontados en el transcurso del 2026. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Además, en atención a las múltiples denuncias de los uruapenses respecto a los cobros excesivos del impuesto predial que superan el 100%, en otros casos el 200%, y hay quienes dicen que les han aumentado hasta el 300%. Ante esta situación, diputados de las comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán presentaron denuncia por los incrementos a este impuesto correspondientes al ejercicio fiscal 2026. De esta manera, los diputados Marco Polo Aguirre, Conrado Paz Torres, Juliana Bugarini y Heréndira Isauro acudieron a la Auditoría Superior de Michoacán para presentar de manera formal dicha denuncia, adjuntando los elementos de prueba suficientes para que la unidad jurídica emita el dictamen correspondiente. Los diputados locales coincidieron al señalar que, en apego a sus atribuciones constitucionales, resulta prioritario atender la situación que denuncian los habitantes de Uruapan, al referir que las actualizaciones y cobros del predial que ha realizado la autoridad municipal son excesivos y no proporcionales en comparación a pagos previos. Aunado a ello, la denuncia refiere presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública y al patrimonio de las entidades, así como posibles irregularidades en la captación y uso de los recursos públicos. Por lo expuesto, los representantes populares se reunieron con el auditor superior, el compadre del gobernador Alfredo Ramírez, de nombre Marco Antonio Bravo, a fin de que remita dicha denuncia a la unidad jurídica de la Auditoría Superior de Michoacán, para que ésta a su vez emita los dictámenes correspondientes en apego a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Michoacán. Además, el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, anunció que este partido impulsará una revisión ante la Auditoría Superior de Michoacán por los incrementos que se han registrado en Uruapan. El dirigente rechazó que el tema tenga un carácter político y sostuvo que se trata de un acto de responsabilidad pública y lanzó un mensaje directo a la autoridad municipal. Aquí lo que le dice a Grecia Quirós, el adorador de dictadores Jesús Mora. Gobernar no es administrar simpatías, es administrar obligaciones. La ciudadanía no elige pretextos, elige resultados. Si existían desajustes, desorden, presión financiera, la responsabilidad era corregirlos con eficiencia y austeridad, no trasladar la carga a las familias mediante aumentos que golpean directamente su economía. Si hubo rescate institucional y hay recursos internacionales para proyectos de desarrollo, ¿por qué la carga adicional sobre las familias uruapenses? En Morena creemos en algo muy claro: el dinero del pueblo se respeta. En el gobierno de Michoacán no se han creado nuevos impuestos para la ciudadanía
ni se han aplicado tarifazos para tapar huecos administrativos. Ciudadanos que pagaban a lo mejor 700 pesos, ahorita están pagando 2,400 pesos. En Uruapan el planteamiento que se hizo por parte del Ayuntamiento de Uruapan fue del 6%. Entonces eso está totalmente desfasado, no están respetando lo que se votó en el Congreso del Estado. De ahí el llamado que hacemos a nuestros diputados para que revisen el tema. En Morena no hay manto de protección para nadie, sin importar apellido, sin importar cargo, así se ha demostrado. Eso nos ha distinguido de otros partidos políticos que históricamente encubrieron y protegieron a los suyos. Así lo hemos expresado también en otras ocasiones. Ahorita retomamos el tema de Grecia Quiroz, por supuesto, el tema de Uruapan, porque ya ella fijó también su postura. Pero ¿a poco no es divertido escuchar a la clase política? Y sobre todo este adorador de dictadores es el colmo, ¿no? Adora a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, los defiende, los piensa que son democráticos, imagínese usted la barbaridad. Pero luego lo divertido es que dice que a la ciudadanía no le gustan las justificaciones, los pretextos de la autoridad. Se la vivió así López Obrador y así se la lleva Claudia Sheinbaum. Siguen responsabilizando hasta del sarampión al gobierno de Felipe Calderón, cuando el grupo poblacional, los dos grupos poblacionales más afectados por el sarampión, pues son entre el 1 y 4 años y entre 5 y 9 años. Nacieron en los gobiernos de Morena prácticamente la mayoría y unos poquitos en los últimos de Peña Nieto, y aún así salen con pretextos del pasado. No, de veras divertidos estos políticos de Morena, porque pues sería extraño, o sea, que fueran extraordinariamente tontos. Más bien son mentirosos, son corruptos, y por eso las barbaridades que dicen. Y bueno, pues hoy está divertido escuchar a Jesús Mora que la gente no quiere pretextos, y tiene razón. Si se apuntan para gobernar, pues tendrían que buscar la manera de solucionar y no solo estar echándole la culpa al pasado de todas las tonterías que hacen y todos los errores que cometen. Pero bueno, se oye divertido, ya dejémoslo en divertido, porque pues es lamentable, pobre país, pobre Michoacán, con estos políticos defensores además de los dictadores, de narcogobiernos como estos que han operado, como el que está acusado también, el de Nicolás Maduro, y además pues que han cometido delitos de lesa humanidad, y estos gobiernos de Morena los defienden y los sienten democráticos. Y ahí está Claudia Sheinbaum apoyando de una manera brutal a los cubanos, que ahora traen otros asuntos ahí ya desafortunados, evidenciados, de cómo la presunta ayuda que manda México ni le llega realmente a los necesitados. Grave lo que está sucediendo, pero Morena y este personaje en especial adoran a los dictadores y bueno, dan risa, la verdad, es escucharlos. Una cosa terrible lo que pasa con estos tipos hoy empoderados. Retomamos el tema de Grecia Quiroz porque mire, tras las denuncias ciudadanas de los partidos políticos, sobre todo de Morena, que es el que lo está impulsando, el PRD ahí con Conrado Paz, que fue diputado del Sombrero, que se conflictuó con Carlos Manso, que salió del movimiento del Sombrero, que se alió con el PRD, y asimismo que son de estos partidos políticos y diputados también del Congreso local, ante estos excesivos cobros de predial que se están dando allá en Uruapan. La alcaldesa Grecia Quiroz acusó en sus redes sociales que pretenden enjuiciarla políticamente para acabar con el movimiento del Sombrero. Esto es parte de lo que escribió Grecia Quiroz y aquí se lo leo. Dice: hoy quieren enjuiciarme políticamente, hoy quieren callar una voz, pero lo digo con toda claridad. No han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos Manso y eso el pueblo lo sabe, porque este movimiento nació del dolor pero también de la dignidad
Y como bien lo decía Carlos, en este movimiento tenemos 3 destinos: la muerte, la cárcel o el éxito. Y aquí seguimos firmes, de pie, caminando hacia ese éxito que representa la justicia para nuestra gente. Este movimiento no pertenece a una persona, le pertenece al pueblo. Y por eso no les ha bastado con arrebatarnos a Carlos, ahora quieren matar al movimiento. Tal vez porque ya no les dan los números, tal vez porque están desesperados, tal vez porque saben que la historia ya cambió. Quieren volver al poder para seguir extorsionando a nuestra gente. Quieren volver para seguir robando. Quieren volver para seguir intimidando, pero no lo van a lograr. Por eso dejo algo muy claro: aunque me enjuicien, aunque me destituyan, aunque me metan a la cárcel, aunque intenten callarme de cualquier forma, a este movimiento ya no lo podrán parar, porque la gente, el pueblo, ya despertó. Pues ahí parte de lo que dice Grecia Quiroz, le da sobre todo por este lado que usted acaba de escuchar. Opta por victimizarse en lugar de, y por victimizar al movimiento del sombrero y a su gobierno, en lugar de dar una respuesta o una defensa o argumentos en torno al incremento del predial, que dicen ellos, pues se trata solamente de un ajuste, una actualización de algunos predios, y por eso es que se han dado estos incrementos. Pero en lo que sí parece tener razón Grecia Quiroz, ya veremos qué dicen las indagatorias al respecto, pero evidentemente Morena se le fue a la yugular a Grecia Quiroz con este tema. Hicieron en Morena lo que nunca hacen, el gobierno del estado, los diputados y el partido en contra de esa alcaldesa. Ha habido otras situaciones gravísimas, ha habido otras situaciones donde se detectó que en algún municipio, pero si son de su color, pues no hacen nada, le rendieron homenaje a líderes criminales, y ahí nadie dijo más nada, nadie salió a que se hiciera una investigación a fondo, ya sea que fuera de un partido afín o de su propio partido, o en algún caso incluso de Movimiento Ciudadano. Y ahí, por ejemplo, no hacen nada, no salen a buscar por todos los medios, como ahora contra Grecia Quiroz, a ver qué está pasando. Hay acusaciones del oriente de Michoacán, hay severas acusaciones contra la presidencia municipal en Zitácuaro, con uno de los suyos, Ixtláhuac Orihuela. Lo ha señalado Guillermo Valencia, y ahí Morena no dice absolutamente nada, ni el gobierno del estado, ni los diputados, ni el partido. En eso tiene Grecia Quiroz razón. Ahora que surgió este tema en Uruapan, pues aprovechó Morena y van con todo en contra de Grecia Quiroz. Vamos a ver cómo terminan las indagatorias, vamos a ver si tuvo razón o no en esta presunta actualización Grecia Quiroz. Vamos a ver si no se trata de un abuso, y en todo caso, después de lo que resulte de las investigaciones, veremos si Morena ha implementado una estrategia para denostar el gobierno de Grecia Quiroz, temerosos de que pueda seguir creciendo el movimiento del sombrero y los ponga contra las cuerdas electoralmente hablando. Pero todo esto encierra esta operación extraña que nació de manera, digamos, estratégicamente construida, argumentada, desde Morena, gobierno estatal, legisladores afines y dirigencia del partido. ¿Usted qué cree que esté pasando? En otros asuntos, aunque vinculados también al tema de Uruapan, a poco más de 3 meses del asesinato de Carlos Manso Rodríguez, Uruapan continúa con su actividad económica, su producción agrícola y su dinámica comercial. Pero ciudadanos aseguran que el miedo no se ha ido, que el miedo por la inseguridad que se padece en Uruapan, ese miedo sigue.
Poco más de 3 meses del asesinato de Carlos Alberto Manso Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre del 2025, el sitio donde fue atacado en la plaza principal permanece marcado con una placa de mármol con su nombre completo, la fecha de su nacimiento, 9 de abril de 1985, y la fecha de su muerte. Sobre la placa descansa un sombrero símbolo del movimiento que encabezaba, a un costado una estrella donde se han colocado más sombreros, hay veladoras encendidas, flores y fotografías. La gente llega, observa, toma imágenes y se retira. Algunos acceden a hablar, otros prefieren no hacerlo. Alfonso se detiene frente al memorial, habla del exalcalde con reconocimiento. Desde su perspectiva, su forma de gobernar era cercana a la gente. Reconoce que tras su muerte aumentó la presencia de fuerzas de seguridad y describe cómo ha cambiado la vida cotidiana. Pues solamente las autoridades les compete pues actuar en favor de nosotros, de la ciudadanía. ¿Usted tiene fe que cambien las cosas aquí? Creo que tengo fe, porque vuelva a ser el Uruapan de los años 60, 70. ¿Cómo era? Bien tranquilo, podía andar a la hora que gustara y sin problemas. ¿Ahora la gente ya no sale tan tarde o qué hacen? No, ya no sale tan tarde, ya muy temprano se recoge la gente, a las 9, 10 ya está en su casa. Por lo mismo, por la inseguridad que hay en donde quiera. Roberto también visita el lugar con frecuencia, habla del respaldo que tuvo el exalcalde, a quien señala como un presidente muy querido, amable y trabajador. Sin embargo, al preguntarle cómo percibe el ambiente actual, responde sin rodeos. Pues como todo, él quería un cambio. Y claro, como todos los ciudadanos, y por eso lo apoyamos, bueno, la mayoría de la gente del pueblo de aquí de Uruapan. Y no solamente aquí, sino todo alrededor de aquí del municipio. Entonces, pues ahora se percibe, ¿cómo le diría? Es un poco de calma, ¿sí? Pero a pesar de eso todavía hay mucho miedo de la gente. La gente no le va a decir todo lo que está pasando, todo lo que pues, en realidad pasa, o sea, día con día. Porque hay temor aquí. Porque hay temor, exactamente. Entonces con eso la gente como que les da un poco de aliento a pues todo lo que él decía, todo lo que él hacía. Sobre la actual administración que encabeza la viuda de Carlos Manso, Grecia Quirós, señala que aunque está trabajando, quiere seguir el legado y se puede decir que no está mal, pero sí considera que hace falta la valentía de Carlos Manso. Entre los comerciantes del centro, el recuerdo también es cercano. Teresa relata que el exalcalde caminaba por la zona sin protocolos, aunque destaca la cercanía que percibían con el pueblo. Admite que tras el asesinato el impacto fue inmediato. Seguido andaba por aquí con sus niños, con sus colaboradores, y pues ahora sí que en lo particular a mis papás sí los apoyó. Él en diciembre llegaba a traerles su cenita para el 24, y no nomás a mis papás, a casi a todos los comerciantes que están por aquí en el centro. Pues sí, porque él no fue como otros presidentes. Otros ahora sí que tenía uno que sacar audiencia para poder platicar uno con los presidentes anteriores, y con él no. De hecho, nosotros lo podíamos abordar en donde fuera y él siempre nos contestaba, o sea, platicaba con nosotros y todo. Cuando se pregunta directamente si aún existe el temor en la población, responde que sí. Desde la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Aguilera González, titular del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado de la Guardia Civil, sostiene que los indicadores oficiales muestran una tendencia a la baja. Las cifras no mienten, va a la baja la tendencia y la incidencia en cuestión a lo que es la extorsión vía telefónica, extorsión directa. El número que les podemos proporcionar de manera inmediata es el 089. Más en cortito, yo ahorita les doy algunos otros números para que ustedes de igual forma se los puedan hacer llegar a la ciudadanía, y con toda la confianza que se acerquen, incluso directamente con el personal de Guardia Civil, que tengan esa confianza de acercarse, de denunciar, y tengan la certeza de que nosotros estamos tomando cartas en el asunto para combatir este tipo de delitos. ¿Qué sectores son los que más vulnerables? O sea, hoy en día todos los sectores, sí, lamentablemente por la actividad económica de cada municipio, evidentemente pues se ve más afectada. No es lo mismo hablar de Zamora que hablar de Uruapan o hablar de Morelia, en donde a lo mejor tenemos más comercio, más empresas, ¿sí? Aquí tenemos más el tema del aguacate, más productores de aguacate. En Zamora tendremos productores de otro tipo de alimentos, ¿sí? El tema aquí es cuidar los ciclos productivos, pero no solamente ellos están expuestos, también desde la persona que maneja un taxi,
la persona que tiene un negocio, un pequeño emprendimiento. Sobre la extorsión, delito que ciudadanos señalan en conversaciones informales, afirmó que la estrategia va encaminada a una mayor proximidad social, a recuperar la confianza de la ciudadanía. La plaza principal de Uruapan sigue siendo un punto de paso y también de memoria. La placa no está sola, constantemente hay flores nuevas y veladoras encendidas. La ciudad continúa con su actividad económica, su producción agrícola y su dinámica comercial, pero en las conversaciones se repite una idea: la presencia policial aumentó, los operativos son visibles, pero el miedo no se ha ido. 4 meses después, el nombre de Carlos Alberto Manzo Rodríguez permanece grabado en mármol y, según lo dicen los propios ciudadanos, también permanece el temor. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, ahí este importante reporte que nos hace desde Uruapan nuestra compañera América, de pues ese recuerdo que queda, pues parece todavía intacto, de Carlos Manzo. Lo recuerdan cercano, lo recuerdan de fácil acceso, alerta, atento con la población, pues características que evidentemente le gustaban a los uruapenses. Y bueno, le extrañan el alcalde que fue Carlos Manzo, atrevido, al frente de los elementos policiales, procurando la seguridad, y ya sabemos todos lo carísimo que le costó haberlo denunciado. Ya tenemos todos la película de cómo no le importó al gobierno de la República, ni siquiera quiso hablar con él Claudia Sheinbaum. Le suplicó Carlos Manzo que lo recibiera, nunca quiso hacerlo Claudia Sheinbaum, lo ningunearon, no le prestaron la atención debida, algún paliativo ahí, alguna reunión con algún otro personaje, pero nunca lo quisieron escuchar. Lo mataron, un personaje controversial sin lugar a dudas, pero que los uruapenses, como usted escucha, lo siguen extrañando. Ahí pues el trabajo periodístico de nuestra compañera América Juárez. En otros asuntos, un total de 2,092 parejas se unieron en matrimonio este 14 de febrero en Michoacán como parte de las bodas masivas gratuitas que convocó el gobierno de Michoacán. Un total de 2,092 parejas de todo el estado dijeron sí acepto y formalizaron así su unión este Día del Amor y la Amistad, sin importar su edad y condición social. Muchas, luego de más de 40 años de vida en pareja, aprovecharon las bodas masivas gratuitas que convocó el gobierno de Michoacán. La ceremonia, que concretó los matrimonios en la capital michoacana de manera simultánea en 33 municipios del estado, fue encabezada por el secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor, quien llamó a ver el matrimonio como una alianza en pareja, para que la unión se mantenga de por vida. Habrá miles de dificultades, algunos ya las han tenido porque veo no solo parejas jóvenes, pero que siempre la meta más allá de las dificultades sea esa, acompañarnos el resto de nuestras vidas. Jurídicamente, el sí que hoy dieron les da también certeza legal a ustedes, a cada una de sus parejas, hombre, mujer o matrimonios igualitarios. Esa certeza jurídica que, si algunos ya han tenido hijos, deciden tener hijos, adoptar hijos, será una certeza jurídica también para ellos. La plaza que alberga el monumento ecuestre en honor del generalísimo Morelos fue el escenario del matrimonio masivo. Entre las parejas destacaron Aurora y José, sobrevivientes del atentado terrorista de Morelia, quienes consideraron que la vida les dio una segunda oportunidad. Luego de más de 20 años juntos y 26 de conocerse, José recuerda que no habían encontrado el momento para formalizar su unión ante la ley, tras ser flechados por Cupido, lo que les permitió ser padres de 2 hermosas hijas. Tenemos 26 años de conocernos, nos conocimos en una agencia de automóviles que trabajamos los dos. Ahí nos conocimos y ahí nos flechó Cupido y de ahí ya no le he soltado ni ella me ha soltado. Con lágrimas en los ojos, Aurora recuerda la tragedia que enfrentaron juntos la noche del 15 de septiembre del 2008, cuando resultaron heridos por la granada de fragmentación que explotó en la plaza Melchor Ocampo de Morelia. Sí, pues ya vivíamos juntos,
pero pues a raíz de esa situación pues nos unió más esta situación que Dios nos dio la oportunidad de volver a vivir, porque volvimos a nacer. Y bueno, de todos modos se acuerda uno y siente feo, pero muchas gracias con Dios y con la vida, y que aquí estamos y que mis hijos han podido pues disfrutar de nosotros. En Morelia, un total de 205 parejas formalizaron el matrimonio civil sin costo alguno este 14 de febrero. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Pues felicidades a todos estos nuevos matrimonios y bueno, en especial a estos que nos refería Vero García, que pues se reinventaron después de los granadazos, les tocó padecerlo en carne propia con todas las pérdidas y con todo lo que tienen que cargar, pues están ahí resurgiendo y qué bueno, volviendo o insistiendo, mejor dicho, todos los días desde entonces por ahora su matrimonio. Así es que felicidades a todos los que se casaron este fin de semana, que lo hicieron por la vía legal, muchos de ellos, como usted aprecia, y lo refiere el secretario de Gobierno Raúl Cepeda, pues ya con una trayectoria juntos, pero que ahora formalizaron. También este fin de semana, en un ambiente festivo y familiar, miles de morelianos se dieron cita para presenciar el tradicional Festival del Torito de Petate que se realizó en el centro histórico de nuestra Morelia. Una gran fiesta fue la que vivieron cerca de 35,000 morelianos, cifra reportada por la Policía Morelia, quienes asistieron este sábado al Festival del Torito del Petate 2026, el cual se desarrolló en un ambiente totalmente familiar y de baile, con un desfile que arrancó desde las Tarascas y concluyó frente a la Catedral Capitalina. Los toritos de todos los tamaños fueron el principal atractivo junto a sus comparsas, que sin machetes y con vistosas coreografías hicieron entrar en calor al público. Confeti, harina, huevos de Pascua y espuma volaron por doquier, envolviendo el recorrido en una atmósfera de alegría y tradición. Acompañada de su familia, Edith Orozco Barrera, vecina de la colonia Guadalupe, destacó el valor cultural del evento y su permanencia a lo largo del tiempo. Muy bien, la verdad sí lo recomiendo venir. ¿Cuántos años tiene viniendo usted? Desde que estaba pequeña. Por su parte, Cameri Cortés, de la colonia industrial, subrayó el carácter pacífico del festival sin consumo de alcohol. ¿Vienen ustedes a acompañar a alguna comparsa o vienen en familia? En general, toda la familia voltea, chicos, hacia allá. Oiga, háblenos un poquito, ¿cómo está el ambiente? ¿Es familiar? ¿Pueden venir las personas a gusto? ¿Hay consumo de cerveza? No, no hay consumo de cerveza, creo que es un ambiente muy tranquilo, chicos, no a la violencia, seguir conservando nuestras tradiciones. Desde el municipio de Tarímbaro acudió María Guadalupe González Zaragoza, quien celebró su cumpleaños en medio del desfile. ¿Qué tal está el ambiente? Bien bonito. ¿Con quiénes viene? Con mi hija y con mi yerno. Oiga, ¿qué es lo que más le gusta de los toritos? El desmadre. ¿Por qué, señora? Porque me gusta, pues a todos los mexicanos nos gusta el relajo. Y hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, cumplo 42 años. Oye, ¿y viene a bailar, viene a festejar? Pues ya que mis hijas no me festejan, pues ya de perdida yo me festejo. El Festival del Torito de Petate volvió así a consolidarse como una de las celebraciones más emblemáticas de Morelia, reuniendo a miles de personas en torno a la música, el baile y las tradiciones populares que dan identidad a la capital michoacana. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí el Festival del Torito ya no nos dejó escucharlo Fer otra vez cantando ahí, mejor dicho, tarareando ahí la música para sus entrevistas. Nos hizo pasar un buen momento ahí el Fer en redes sociales, quien se dio cita, Fernando Salgado, para pues platicarnos a todos cómo se vivió
este festival en el Centro Histórico de Morelia, que logra una gran afluencia, que se nota que se la pasan bien, y ojalá se conserve esta tradición así, sin sobresaltos, sin conflictos, porque hemos tenido temporadas desafortunadas con los toritos de petate que se encuentran en la calle, se dan de golpes y terminan mal. Ojalá que esto no suceda, ojalá que también se pudieran evitar pues el abuso del alcohol. Luego está difícil ante el calor que no se tomen una cerveza, por ejemplo, pero ojalá que lo hicieran con medida, sería genial. Por lo pronto, se la pasaron bien en el Centro Histórico con los toritos de petate, y hasta el Fer, que anduvo ahí, a rato se le notaba contento, feliz y hasta tarareando para que bailaran las personas. A ver si lo recuperamos y se lo ponemos aquí otro día, porque ahora como que ya le dio penilla al Fer y ya no la puso en su nota, pero ahí está en nuestras redes sociales. Déjenos con esto hacer una breve pausa, regresamos. Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Un fin de semana complicado también para Uruapan en este sentido, y el reporte completo y a detalle lo tienen los compañeros de Red 113 liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte, adelante por favor con tu reporte. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarte. Efectivamente sigue complicado Uruapan, y es que el cadáver de un hombre que presentaba huellas de violencia e impactos de proyectil de arma de fuego fue localizado tirado en el Cerro de la Cruz a la altura de la colonia Granjas de Bellavista. Algunas personas, al pasar por la zona boscosa en la prolongación de la calle Equitación, realizaron el hallazgo del cuerpo inerte y ensangrentado, por lo que lo reportaron. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, también policías, quienes confirmaron la muerte de la víctima,
y resguardaron la zona, siendo ignorada la identidad del finado. Hasta el momento, al menos 12 personas han sido víctimas de homicidio durante el presente mes en Uruapan. Precisamente en esta misma ciudad, una adolescente fue asesinada a balazos en una tienda de abarrotes de la colonia 28 de octubre. Se puede establecer que la víctima fue identificada como Jazmín Estefanía. Ella tenía 16 años de edad, misma que fue privada de la vida por 2 empistolados que huyeron en una motocicleta. Ese ataque tuvo lugar en un establecimiento de la calle República de Cuba, en la esquina con Jesús Díaz, hasta donde acudieron paramédicos, quienes confirmaron el deceso. Finalmente, pero también en Uruapan, sujetos desconocidos irrumpieron en un domicilio de la colonia Villas del Sol y ultimaron a balazos a uno de sus habitantes. El ataque armado se reportó en un inmueble de la calle Naranja, esquina con Ignacio Manuel Altamirano. Provocó una fuerte movilización policíaca, sin embargo, los responsables lograron escapar a bordo de un vehículo. Al sitio también se trasladaron paramédicos de Protección Civil. Ellos a su llegada revisaron al agraviado y confirmaron que carecía de signos vitales. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente semana. Aquí al pendiente, excelente inicio de semana para todos. Y sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención, que tenga una semana exitosa, productiva, que además la pueda usted disfrutar, la pase muy bien. Y por aquí nos vamos a estar escuchando, si usted nos lo permite, todos los días de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana y con nuestra retransmisión para Radio Tele en punto de las 8 de la mañana. Por su atención, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Hasta entonces.